programa de las provincias también existen. El día 25 de este mes se cumplieron un nuevo aniversario de la creación de la Biblioteca de la Legislatura. La Biblioteca de la Legislatura fue creada por una ley cuando era gobernador de la provincia Benjamín González en 1927. El día 26, el lunes, hubo una reunión en la legislatura con la presencia de jóvenes que, digamos, presentaron libros de su autoría junto con una profesora Romero que los guiaba y tenía, digamos, presencia en el momento. Es muy importante este tema de la biblioteca de la legislatura. Cuando se creó, el doctor Benjamín González hizo una donación de 250 libros. Hoy en día, después de 2 mandatos del el vicegobernador y presidente del Senado, el doctor Reyer Pocar, la biblioteca cuenta con 12.800 ejemplares que sirven para que los diputados o senadores puedan acceder a libros que se refieren tanto al derecho como a las ciencias, a leyes de trabajo, etcétera. Es decir, que es una facilidad que tienen los legisladores. Esta es una parte de la tarea que está realizando el vicegobernador en toda la provincia. Ha hecho convenios con distintas entidades culturales, lo cual resalta una preocupación por los temas de Corrientes. También lo hemos interesado en su momento con el tema de la hidrovía y está al tanto de lo que ocurre con las bajantes del río y la navegación, sobre todo de Ituzaingó, o de la represa más bien aguas abajo. Bien, vamos a un corte y seguimos. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Tengo alguna observación que hacer sobre el tema de las escuelas primarias del Estado. La enseñanza primaria y secundaria, es decir, la enseñanza en general por parte del Estado, es gratuita, debe ser gratuita. Es decir, que hay que brindarle a los alumnos la posibilidad de concurrir a la escuela para poder y sin tener que pagar nada. Ahora bien, se ha dejado de usar el guardapolvo en las escuelas de la ciudad y de alguna otra. No estoy de acuerdo con esto. El guardapolvo es algo que identifica al alumno de la escuela pública y que iguala todas las posiciones en cuanto a capacidad de comprar ropa o demás. Con 1 o 2 guardapolvos se soluciona el problema. Sin embargo, las escuelas que tienen uniformes, escuelas del Estado, exigen a los alumnos, en consecuencia a los padres, a que compren determinadas polleras, las mujeres, pantalones los chicos, camperas, blusas, es decir, un gasto que no baja de 60, 80 mil pesos todos los años, y los chicos crecen, y lo que usaron este año
ya el año que viene no les sirve, y así sucesivamente. Yo creo de que la escuela de Sarmiento tiene que ser igualada. Todos tienen que tener guardapolvo blanco. En las escuelas más retiradas del centro se sigue utilizando el guardapolvo blanco, con lo que se destruye un poco lo que me explicaban sobre este tema, de que se autorizó a los colegios a usar uniformes, los colegios públicos, porque significaba un ahorro digamos, para los padres, porque los guardapolvos cuestan y entonces hay que lavarlos, plancharlos, por supuesto, también la ropa que usan los chicos dentro del, digamos, del uniforme, también hay que lavarlos, plancharlos y tenerlos en condiciones. Es decir, que el argumento de que es más económico el uniforme que usar el guardapolvo, para mí es totalmente nulo. ¿Por qué? Porque además vemos que las escuelas retiradas del centro usan guardapolvo y son generalmente alumnos de padres más humildes. Entonces, ¿por qué llegamos a esto? Que las escuelas privadas tengan su guardapolvo, digamos sus equipos, sus uniformes, es un problema. Pero son escuelas privadas, tienen derecho a poner el uniforme que crean conveniente. Ahora bien, las escuelas públicas, repito, tienen que volver al guardapolvo blanco. Entonces no se sabe si el uniforme de Juan o de Pedro es de mejor calidad que el otro, y ahí entra una competencia que, digamos, es perjudicial a los intereses de los padres. El otro tema que me preocupa, porque he conocido algunos casos que me han hecho llegar, que falta una maestra de un grado. Entonces, ese grado no tiene clases. Y los padres, que fueron avisados algunos, otros llegan con su hijo a la escuela y ven que el grado está cerrado. Entonces, ¿qué hace el padre o la madre que trabaja y que trae sus hijos a la escuela y que sabe que están aprendiendo y también están ordenados y cuidados? No tiene otra salida que faltar a su trabajo, porque ¿qué hace con los chicos, con los alumnos? Según me cuentan maestras de años atrás, dicen de que cuando faltaba una maestra, los alumnos, los chicos, eran o atendidos por la vicedirectora o por algún maestro especial, o si no, eran repartidos entre distintos grados dentro de del mismo orden. Es decir, que no se cerraba el aula, no se cerraba ese grado porque la maestra faltó o el maestro faltó. Además, también hay días en que se resuelve no dar clases porque hay reunión de maestros. Entonces no hay clase. O se suspende la clase que empezó el primero o segundo turno, y ya se suspenden las clases porque hay reunión de maestros. Esto sí hay que terminar, que si quieren hacer una reunión gremial de maestros, yo no les impido, pero no lo hagan en el horario escolar, porque interrumpe la educación de los chicos y se van acostumbrando a una situación que es censurable. Son dos puntos que quiero dejar marcados dentro de la enseñanza primaria, es decir, el uso del guardapolvo y no la exigencia de determinada vestimenta, y también el tema de que los maestros y los directores de cada escuela tienen que saber que no se puede interrumpir la enseñanza y el cuidado de los niños de gente que trabaja, porque si resulta que la maestra no vino porque está enferma, tiene todo el derecho, entonces cierran el grado y los padres se quedan con los niños
en la puerta de la escuela o en sus casas y no pueden concurrir a atender su trabajo. Eso es algo que muchos años atrás fui ministro de Educación de la provincia y eso no ocurría. Todo el mundo tenía, digamos, el uso de guardapolvo. Entonces no se sabía quién era de la escuela del centro ni quién era de la escuela de afuera, de los suburbios. Bien, vamos a un corte. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. La actualidad política en nuestro país y en la provincia está que arde. Y entonces, ¿con quién tenemos que hablar de estos temas? Con el doctor Jorge Simonetti, que es panelista nuestro muchas veces y también escribe sus artículos en el diario Litoral, en el impreso y también en el que se lee por por celulares. Bienvenido, Jorge. Gracias, Toto. Una vez más a nuestro programa. Gracias. ¿Y cómo ves en estos momentos con los escándalos de Fernández, con el enfrentamiento entre el presidente y la vice, que la vicepresidenta se siente dejada de lado y el vocero presidencial dice de que tiene responsabilidad en ese aumento que se había hecho de senadores y ahora el tema está con el veto y demás? Ahora, ¿cómo ves este tema en el cual el presidente Milei tiene un vocabulario soez con los legisladores, ¿no es cierto? Innecesario. Como decíamos en programas anteriores, si hay una disidencia entre el presidente y la vicepresidenta sobre determinado tema, que se junten los dos, se griten en una pieza, en un salón, pero que hacia afuera no permitan que se note que hay una diferencia, porque eso está, los comentarios que uno lee en los diarios de la capital, de Buenos Aires, eso trae que el riesgo país aumente, porque el inversor ve que está todo un poco atado con... Bien, te dejo a vos la palabra. Respecto a este tema de la relación entre la fórmula presidencial, presidente y vicepresidente, yo creo que el juego de la vicepresidenta es muy claro, y un juego político. No es una cuestión que se manifiesta por explosión de temperamentos, que puede ser del lado de Milei, sino que la presidenta está muy claro a lo que juega, dentro del esquema de lo que son sus facultades, dentro del esquema que son el asistir a determinados actos, y ella va diferenciándose. Y yo creo que va sembrando futuro. ¿Cuál va a ser ese futuro? Aún no lo sabemos, pero que ella va sembrando futuro con un proyecto propio, sí, a mí no me cabe duda. Más previendo la imprevisibilidad, considerando la imprevisibilidad de tanto de Milei como de su movimiento, que está fuertemente atado a los resultados que se vayan a dar de acá a fin de año y en el primer semestre del año que viene. Si Milei logra consolidar, una situación económica mejor,
si levanta, digamos, si mantiene la baja de la inflación, pero sube, digamos, el movimiento económico de la actividad económica, o sea, se sale de la recesión, se tiene más empleo, etcétera, posiblemente Milei sea el que domine las elecciones del año entrante. Si sucede lo contrario, evidentemente de a pocos irán bajando las expectativas respecto a Milei y ahí aparecerán otras posibilidades. Yo creo que en estas otras posibilidades, la suerte de hoy de Milei, que en general suele suceder cuando viene tiene un líder fuerte, digamos, al frente del Poder Ejecutivo, es que la oposición se diluye y los liderazgos de la oposición se diluyen. Le pasa a Macri. Claro. A pesar de que Macri, con todos sus errores y también sus aciertos, pero con todos sus errores fundamentalmente, sin embargo, mantiene cierta, digamos, consideración como alternativa dentro de lo que sea el esquema no peronista, ¿no? El esquema peronista evidentemente está muy deteriorado, con un solo candidato a la vista, que es Kicillof, que todavía está dentro de la provincia de Buenos Aires y que todavía está sujeto al esquema general del funcionamiento del peronismo. Y entonces hoy por hoy Milei está aprovechando eso, a pesar de que es la propia oposición sumando, digamos, que los propios errores del gobierno no solo en cuanto a la calificación del sector opositor, sino también en cuanto a ciertas políticas, está haciendo que se junten determinados temas, como ser el tema de el rechazo de los fondos a la CIDE, al Servicio de Inteligencia, y por parte del Senado la aprobación con los 2/3 de un incremento a los jubilados. Que ya había sido aprobado también en diputados. En diputados. Es decir, que ya se convirtió en ley. Exactamente. Que promete vetar Milei, y que hay que ver ahí cómo se van a desarrollar en definitiva las cosas, si va a tener... ahí, por ejemplo, hay una gran contradicción entre lo que es Macri y sus legisladores. Todos sus legisladores votaron a favor y Macri sale a decir que apoya el veto. Esas son una de las grandes inconsistencias que a veces tiene Mauricio Macri, ¿no? Parece como que en determinado momento está fuera de la realidad del país y de golpe se encuentra con ella. O sea que yo creo que todavía están por darse las cartas. Lo que hay que explicar acá también, digamos, y tenemos que preguntarnos, es por qué conserva ese apoyo tan importante a pesar de que se ha bajado bastante en este último tiempo, pero conserva ese apoyo tan importante con tan pobres resultados económicos. Si bien la inflación ha bajado supongamos al 4%, que se supone que también en estos días va a aumentar también, porque va a haber un gran ajuste de tarifas, tanto en provincia de Buenos Aires como en la ciudad de Buenos Aires, y quizá un poco menos en el resto del país, que ya tiene aumentadas sus tarifas. Digamos, hay una recesión que no se pensó que fuera tan profunda. Entonces la caída vertical del empleo, la caída de la actividad económica en los distintos rubros, la caída del consumo, es uno de los parámetros más fundamentales para determinar cómo está la población en general. Hasta los ómnibus de la ciudad registran una disminución de pasajeros. La gente dejó viajar en ómnibus por el precio de... Exactamente, fíjate vos que sobre todo en la zona ya de Buenos Aires y su conurbano, etcétera, es muy importante el transporte, porque la gente para llegar acá quizás en Corrientes algunos podrán llegar a pie si no tienen dinero, pero allá tienen que tomar no uno, sino 2 y 3 transportes, cuando no 4, que combinado entre tren, colectivo, subterráneo, y es un costo grandísimo, ¿no? Entonces un aumento del monto del boleto evidentemente va a tener una incidencia muy grande al respecto. Y yo ayer escuchaba a un hombre que decía que el entre transporte que pagaba más lo que tenía que comer
digamos un sándwich de milanesa, que se saca 4.000 pesos, etcétera, por día tenía que estar gastando entre 7 y 8.000 pesos solamente para ir a su trabajo. Exacto. Entonces esas son cuestiones que están por verse. ¿Cuál es la explicación y hasta cuándo va a durar una paciencia de gente que no tiene lo elemental? No sabemos. Es evidente que el kirchnerismo dejó un hueco ético, moral, económico y político muy grande que le beneficia a la gestión de Milei, pero hasta cuándo va a durar eso no sabemos. Yo creo que se van a empezar a exigir o a pretender algunos, digamos, algunas mejoras en el tema económico. Sí, lo que yo veo que con preocupación que el riesgo país aumenta, ya está arriba de los $1.500, 1.500 puntos, digamos. Ahora, porque el inversor necesita seguridad y creer que las cosas se van encarriladas. Pero este enfrentamiento del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo y el desmadre, vuelvo al tema, los ataques verbales del presidente al inversor extranjero, le dicen, pero qué vocabulario tiene el presidente, ¿no? Con decir que se vayan al carajo no solucionamos nada. Pero bien, ahora... Sí, bueno, ese es el tema. ¿Cuáles son las inversiones o las grandes empresas interesadas en abrir lugares acá, invertir dinero, dar trabajo? Es todo bla bla todavía. Son viajes del presidente que ahora fueron un poco más cortados, hablar ante inversores, etcétera, y todos le dan un abrazo, pero no concretan, digamos, ¿no? Entonces creo que eso, aparte le tienen temor ante la imprevisibilidad del temperamento de este ciudadano, ¿no? Que de pronto larga expresiones que no son admisibles en nadie, digamos, cuerdamente hablando, y que hacen temblar toda la estructura política que pudo haberse armado en torno a distintas cuestiones que son muy importantes. Fíjate vos que hoy estamos en un año sin presupuesto, estamos trabajando sin presupuesto. Entonces, ¿qué significa? Que no se tiene noción de la relatividad de lo que influye en cada partida en lo que gasta el gobierno. El gobierno está trabajando sin presupuesto. Eso es lo que pasa con la cuestión de los jubilados. Fíjate vos que los jubilados, ¿qué es lo que hizo en definitiva la Cámara, perdón, las dos cámaras, digamos, la sanción? Sí. En definitiva sancionó un esquema bastante razonable, Toto. Vos te pones a sacar los cálculos y es un esquema bastante razonable que se encuentra en el medio entre lo que establecía el kirchnerismo y lo que quiere el gobierno. Se encuentra en el medio y en definitiva al jubilado para septiembre le significa 17.000 pesos más, que son ¿cuántos? 3-4 kilos de carne. Que diga que eso le va a implicar al país 380.000 millones de dólares. Es tomarnos de tontos, ¿no? Realmente, y sin dar ninguna razón de los números. Es cuando dijo lo de 17.500% de inflación del mes de diciembre. Está difícil la cuestión, yo veo bastante compleja, y para el gobierno obviamente que va a estar atado a la suerte a lo que produzca en materia económica. Ahora, puede el macrismo pretende que el veto sea únicamente a 3 artículos que dicen que es el que provoca el déficit fiscal. Pero bien, a eso hay que tener en cuenta que durante los gobiernos del kirchnerismo y de Fernández y antes ya de Perón, se incorporaron a las cajas previsionales a gente que no había aportado y que era como una dádiva que se daba, y bueno, vení, lo incorporan a la caja como jubilado a quien no tenía aportes hechos, ¿no? Y el que sufre es el que hizo los aportes que viene arrastrando en esta cuestión. Otra cosa, Jorge, que si hay que nivelar el presupuesto, no pongamos
hay que reducir el déficit, no pongamos 100.000 millones de pesos para la CIDE, gastos reservados. ¿Qué significa gastos reservados? Que nadie puede, que no tiene, si compran un auto, no tiene necesidad de traer la factura. Compró nomás, y bueno, no sabemos si esos 100.000 millones a qué se destinan. Y otro golpe que recibió el gobierno es que Lustó sea el presidente de la comisión de seguimiento de la CIDE, ¿no? Ahora, todo eso hace, vuelvo al mismo tema, si no hay inversiones, no vamos a salir adelante. Y para que haya inversiones, el riesgo país tiene que bajar en algún momento a los comienzos. Y para que baje el riesgo país, ¿qué hay que hacer? Ser serios. Y por supuesto, y para que hay que ordenar y evitar los escándalos. Todo escándalo hace temblar al capitalista, ¿no? Totalmente. Uno sabe que, bueno, fíjate vos que Milei hizo el ajuste más tremendo que puede hacer un gobierno, particularmente su personalidad lo posibilita, porque un tipo que no tiene absolutamente empatía con la gente, entonces él le importan los números, se sienta ante la planilla Excel y determina. Ese ajuste impactó principalmente en la parte previsional. La parte previsional es el talón de Aquiles de este gobierno y de cualquier gobierno que hubiera estado en este lugar. ¿Por qué? Porque significa casi el 40%, el 37% del gasto de un gobierno. Entonces, cualquier movimiento en eso, la aguja enseguida salta. Pero ni tan, ni muy. Es decir, se puede fijar, digamos, una política razonable respecto a los jubilados, pero tampoco someterlo al escarnio de que ganen 2,50 pesos, que no lleguen a la canasta básica, que haya que ponerle 70.000 pesos de gastos fijos para que lleguen a la canasta básica, lo cual es increíble. Y bueno, y cuando hay un aumento de 17.000, que es solamente para compensar lo que en enero se le sacó del 8% a los propios jubilados, lo que se les camoteó el gobierno, y bueno, hacen semejante escándalo como para que evidentemente haya, digamos, haya un criterio de que este es un gobierno que, digamos, difícilmente entre en una negociación para hacer las cosas racionales y lógicas, ¿no? Y eso lo entra en peligro de ir perdiendo estabilidad y gobernabilidad. Sí. Ahora se habla, y lo dice también el presidente, del triángulo de hierro, es decir, él como presidente, su hermana Karina y un joven Caputo, que es sobrino del ministro de Economía. Ahora, según Macri, lo que informa el diario La Nación, Macri apuntó los cañones contra Caputo, es decir, Caputo el joven, que es dentro del... y lo salió a defender el presidente. Ahora, yo lo que veo con Caputo que se trabaja en las sombras, porque no tiene la responsabilidad de manejo de un ministerio de interior, de seguridad, de economía, lo que fuera, sino que es el que lleva a la oreja del presidente su pensamiento. Y el diario Clarín habla del topo, como que entró dentro del gobierno de Milei para perjudicarlo, y que todas estas reacciones que tiene el presidente son inspiradas por Caputo, ¿no? Sí, se lo llama el mago del Kremlin, o el pibe Starbuck, digamos, ¿no? Tiene una fisonomía que parece de un joven que está manejando cosas demasiado importantes para el gobierno, sin tener un cargo determinado, sin tener la responsabilidad institucional de hacerlo. Y como Milei hay cosas en las que directamente no se ocupa ni le interesan, este joven junto con la hermana de Milei, Karina Milei, son los que en algunos aspectos, salvo en la economía, son los que manejan toda la parte política. Exactamente, la parte política. Y eso creo que
eso creo que va mellando un poco el prestigio que pudiera tener Milei entre su gente, ¿no? Que este triángulo que vos llamás sea el que esté, digamos, que sean las tres patas del gobierno, sí. Y que muchos de los ministros sean apenas los que pongan la cara, pero sin tener las decisiones. Sí. Está muy difícil la situación. Yo no veo reacción, digamos, en los mercados, como para que diga, bueno, empezamos a ver, como ya en la época de Macri se llamaban los brotes verdes. Yo veo una cuestión muy quedada, la gente sufriendo mucho por la falta de empleo, por sueldos que no alcanzan ni para llegar al 15 de cada mes, tarifas de transporte que están pendientes de incremento, bueno, y un conjunto de cuestiones, digamos, que no se ve cómo se van a comenzar a solucionar y bueno, no, la cosa sigue, ¿no? Ahora, en el tema del transporte, yo aplaudo la gestión del intendente que se niega a aumentar en exceso el costo del transporte, ¿no es cierto? En ese caso, uno dice, bueno, ¿cómo se soluciona el tema? Porque las empresas en general se han mal acostumbrado al recibir dinero del Estado para cubrir sus costos o para cubrir sus ganancias. Entonces, no hay un ordenamiento que se tenga que dar en las empresas y decir, tampoco se puede decir, y bueno, que se arreglen las empresas con lo que ganan, sino tienen un resultado positivo, ¿no es cierto? Lo que pasa, Toto, es que acá, como creación de Kirchner, las empresas tienen una sola manera de financiarse, si fuera normal esto. ¿Cuál? La tarifa. La tarifa constituye el costo más una ganancia razonable. Claro. Así era siempre. Se reunía la comisión tarifaria, hablando de corriente, por ejemplo, y se establecía a ver cuáles son los costos, se estudiaba, estaban los representantes de todos los sectores, esos son los costos más una ganancia razonable. Y así se financiaba la empresa. Desde que vino el kirchnerismo comenzó con este tema de los subsidios al precio del transporte. Subsidios que se volcaron principalmente en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, pero también acá en el interior. Ese subsidio en el interior se daba a través de un fondo fiduciario. ¿Vos te acordás que Milei dijo que iba a hacer desaparecer el fondo fiduciario? Pues, ¿qué pasó? No solo no desapareció ese fondo fiduciario de financiamiento del transporte, sino que tampoco ya no se manda acá a las provincias, a Corrientes y a todo, no se manda más el dinero del subsidio. Pero el fondo fiduciario se lo tragó los gastos generales, o sea, el gobierno. Entonces, acá el problema es menor, porque la gente ya paga 900 y pico de pesos el boleto, sí, contra 200 pesos que está pagando en la Capital Federal. Es decir, que si hay algún aumento, quizás pueda sostenerse mayor tiempo sin realizarlo, como bien dijo el intendente, tratando de atenuar los costos para la población. Que no es lo que pasa en el centro del país, donde las empresas que se le van a quitar los subsidios, que son las en Capital Federal, las que comienzan y terminan en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires también, o sea, no las que hacen de un lugar a otro, porque es considerado como un transporte interprovincial y consecuentemente de competencia nacional, bueno, esas van a quedar sin subsidios. Y por ello es que van a tener que aumentar de 200 a 900, por lo menos. O a 600 primero, sí. Y entonces allí donde va a impactar mucho. Y sobre todo porque allí se toma varios transportes, ¿no? La gente para llegar a sus trabajos. Así que veremos qué va a pasar. Ahora, lo que es indudable que hay empresas del Estado deficitarias y que se pagan, digamos, con la recaudación que tiene el Estado. El caso de Aerolíneas, por ejemplo, dicen que da pérdida. Bueno, si da pérdida, lo mejor es privatizarla. Y no es una novedad que se quiera privatizar Aerolíneas. Durante el gobierno de Menem, justicialista,
ya se quiso, en la lista de empresas que estaban para privatizarse, no tengo el decreto, digamos, está Aerolíneas Argentinas, están ferrocarriles y demás. Es decir que el Estado se tiene que retirar de las empresas que le dan pérdida. ¿Por qué le dan pérdida también? Por una sobreasignación de personal o la rigidez de los convenios laborales, pero todo eso tiene que compensarse con un resultado positivo. Nadie, ni el Estado, ni ningún particular, trabaja a pérdida. Digamos. Mirá, Toto, la Aerolínea Argentina se sacó de las empresas a privatizar, ya no se va a privatizar. Se sacó de las empresas a privatizar. La experiencia de privatización de aerolíneas de Menem fue catastrófica, seamos sinceros. Por eso yo una vuelta escribí un artículo, privatizaciones, no todo es lo mismo, no todo es lo mismo. Aerolínea que primero se pasó al grupo Iberia, después se transfirió al grupo Marzán, etcétera, etcétera. ¿Sabe cómo terminó? Con todos aviones alquilados, no tenía un avión propio y empezó a dejar en la última etapa, antes de la reestatización, empezó a dejar un conjunto de destinos que no le brindaban rédito económico sin servicio. Y los aviones eran alquilados, no tenía aviones propios. Esto hace que hay que pensar, si la decisión política es que tengamos una aerolínea de bandera que funcione realmente, y si la decisión política es, bueno, invertir en eso, que se haga como la gente, que se racionalice esa empresa del Estado, que se eliminen, digamos, los empleados que sobran, claro. Y que si hay que poner algún dinero importante allí, pero que funcione, ¿no es cierto? Algún subsidio que funcione. No queremos esa privatización que terminó con Aerolínea por el piso. Pero evidentemente todas estas cuestiones todavía están por verse, no se avanzan. ¿En qué privatizaciones se avanzó? No se avanza en las privatizaciones, salvo en el cierre de algunas oficinas, etcétera, etcétera, pero no se avanzó en las privatizaciones, ni en el ámbito de la TV pública, ni en otros ámbitos se avanzó. ¿Por qué? Porque estamos con los problemas previos todavía, no nos equilibramos, no tenemos un equilibrio. Vos bien decís, digamos, se ve un riesgo país que sigue aumentando. Y teóricamente iba a bajar por el hecho de que iba a ser la actividad privada la que iba a poner el dinero para hacer mover el país, y el Estado iba a bajar su cantidad de gasto, ¿no es cierto? Y la baja del Estado y significaría baja de impuestos, y obviamente que eso generaría una mayor, margen para las empresas para invertir. Y eso no sucedió, no bajaron los impuestos, no se eliminó el cepo, no se sabe cuándo se va a eliminar el cepo, y seguimos en veremos. La cadena de supermercados Macro resolvió retirarse del país y puso en venta todas sus sucursales que están distribuidas en el país. Hay cerca de 30 casas de Macro distribuidas en el país, que es la mayorista en alimentos. Es decir que el inversor se cansa también muchas veces. Ahora, a mí me llama la atención una declaración de una asesora del justicialismo, que dice que ella admite la corrupción en la obra pública. Es un poco el dicho de roba mais face, que roba pero hace. Ella dice de que sí, está bien, que para hacer obras hay que entrar en la corrupción, pero por lo menos queda la obra hecha. Bueno, si vamos a manejarnos con ese criterio, vamos por mal camino, ¿no es cierto? Porque hay que racionalizar las inversiones también, no hacer una inversión que no se sabe el destino y demás. Mira, la cartelización de la obra pública, te diría yo que en todo gobierno hubo, francamente, en mayor o menor medida. Yo me acuerdo que cuando comenzó Néstor Kirchner, el ministro de Economía, que venía de
Duhalde, no me recuerdo en este momento el nombre, ya denunció esa cartelización, ¿no?, de la obra pública. Pero es evidente que el país todavía está parado y no se vislumbra, digamos, alguna posibilidad de reactivación de la actividad económica privada, que es la única que va a dar mayor movimiento económico, fuente de trabajo, aumentar el consumo de la gente. Y eso es lo que el inversor, el mercado, o sea, la gente le cree, tiene un porcentaje de apoyo muy importante a esta altura del partido. No le cree el mercado. ¿Cómo se explica eso? Ahora, pasando a otro tema que también está trayendo su cola, es la visita que hicieron legisladores a los condenados de delitos de lesa humanidad. Yo tengo una posición, creo, de que todo condenado tiene derecho a recibir visitas. No se puede prohibir o sancionar a legisladores, incluso hasta la Iglesia sancionó a un sacerdote de provincia de Buenos Aires porque dicen que fue el que organizó la visita de los legisladores a los presos. Yo creo de que hay un exceso en ese sentido. Está bien, digamos que aceptemos de que están bien condenados, pero no se le puede privar o castigar a los legisladores. Incluso hay una legisladora mendocina, diputada nacional, que está siendo prejuzgada, por lo menos la van a apartar del bloque que integra. No creo que la echen por el hecho de que fue a visitar a los presos, ¿no es cierto? ¿Qué opinión tiene formada sobre eso? Yo creo que sobre el tema hubo una sobreactuación, ¿no? Creo que esta sobreactuación proviene también de la cola kirchnerista sobre todas estas cuestiones, ¿no? No nos olvidemos que acá hubo, digamos, la teoría de los dos demonios, que es sostenida por la parte militar, digamos, del enfrentamiento que hubo, ¿no? De dos fuerzas. Pero del lado del kirchnerismo se habla de del terrorismo de Estado. Se impuso esta última teoría del terrorismo de Estado, tanto es así que no hubo por parte de la justicia la misma sanción a los terroristas, sí, a las organizaciones terroristas, que a los que ejercieron el terrorismo de Estado. Entonces, el terrorismo de Estado no se fijó, digamos, dentro de la jurisprudencia, no es prescriptible, no tiene prescripción. Entonces se sanciona y hasta hoy por hoy se puede iniciar cualquier tipo de juicio contra ellos. No así los firmenís, toda esa gente que andan libres por la calle. ¿Por qué? Porque sus causas prescribieron, porque no se consideran, a través de un fallo de la Corte Suprema, causas de lesa humanidad. Cuando el Estatuto de Roma bien establece que cuando se mata, se secuestra en nombre de un país o de una organización, que es este segundo caso, constituye un delito de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible. Yo creo que ahí hay cuestiones que no se terminaron de definir, y toda esta nueva política, digamos, que inauguró el kirchnerismo a partir del comienzo de su gobierno, ha dejado heridas que continúan proyectándose en el tiempo. Evidentemente, yo no creo que la visita a unos cuantos condenados por terrorismo de Estado pueda tener tanta influencia en la política del país, tanto así que al propio gobierno se despegó de esas cuestiones. Esto hace por ahí un poco, es el ruido que tiene lo que le pasó a Alberto Fernández o el caso Loan, etcétera, que hay suficiente ruido como para que no se escuche, exactamente, que no se escuchen otras cosas que son verdaderamente importantes y que nos pueden traer a los argentinos muchos problemas de cabeza. Ahora, hablaste del caso Loan. Estuve unos días en Buenos Aires y cambiando de canales. No hay canal de televisión en Buenos Aires y en el país que no se refieran al caso Loan.
Bueno, para mí el caso Loa, yo llego a una conclusión que hoy se publican en el diario unas declaraciones de la jueza federal que habla también de trata. Yo desde el comienzo creo que sostuve que esta era una cuestión de trata directamente. No se puede desaparecer así nomás una persona. No, y yo creo de que Loan está vivo y fuera del país, ¿no es cierto? Y hay uno de los detenidos que ha sido el encargado de inteligencia de la Armada y de contrainteligencia, digamos, porque esto está hecho por alguien muy pensante y con vínculos, porque no sé, nadie iba a venir a convencernos de una trata, digamos, en Misiones se condenó a un diputado por pedófilo, es decir, que tenía contacto sexual con niños o que provocan. Bueno, es decir, que son cosas que están dentro de esta humanidad que mal uno la está soportando, ¿no? Sí, el caso Loan visibilizó una problemática que existe, digamos, que es la trata, la trata de personas, con diversos fines, ¿no? Y dentro de eso, las provincias más vulnerables son aquellas que tienen, no solo por su grado de pobreza, digamos, sino también por su ubicación geográfica cerca de distintas fronteras, claro. Y Corrientes es una de esas. Y hasta sabemos, inclusive, voz populi, digamos, de que a veces las familias por su pobreza venden a sus propios hijos, ¿no? Y si tienen muchos hijos... Tienen muchos hijos y venden a los mismos. Realmente un caso dramático y realmente patético que no se pueda llegar a una solución. Y cada vez mayor pasa el tiempo y menos sabemos en concreto. Aunque la hipótesis más racional es aquella de la trata que vos mismo sostenés. Lo que a mí me quedó un poco en el tintero es que el gobierno vaya a tener, el gobierno provincial ha tenido una intervención que creo que nos dejó mal parados a los correntinos y que no se llegó a aclarar nunca, no se aclara, y los responsables, sobre todo el abogado de esquina y el senador, no se presentan a aclarar su situación y despegan al gobierno de la provincia y a los correntinos de todo este caso que es realmente lamentable, ¿no? Sí, yo creo de que, y lo dije en el programa anterior, que el gobierno se tiene que quedar quieto, porque la justicia federal es la que está interviniendo. Quiso ser querellante, no le aceptaron, pero ¿para qué? Compraron el gobernador y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, compraron la historia de la tía Laudelina, del accidente, dijeron, la ministra de Seguridad de la Nación dijo, es creíble y muy fuerte la versión de la tía Laudelina. Y la tía Laudelina al final también se desdice, es decir, que es muy difícil de... Yo no sé si compraron, Bien, Jorge, muchas gracias por Gracias, Toto, muy amable. Análisis que hacemos de la política nacional. Gracias, Toto. Gracias. Vamos a un corte. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes.
una vez más vamos a hablar del tema de la hidrovía. ¿Por qué? Porque queremos, por ejemplo, que el puerto de Ituzaingó concluya y que trabaje, que sea una parte de la hidrovía Paraná-Paraguay y que tenga calado suficiente el tramo de confluencia a Ituzaingó. Si no, el tema de puerto de Ituzaingó no va a ser positivo. Si no se hace el calado, aumenta el calado del tramo confluencia de Ituzaingó. Tan importante es el tema de la, digamos, de la hidrovía, que se habla de la hidrovía troncal, es decir, la que viene de Puerto Cáceres en Brasil y que termina en el Río de la Plata. Tal es así que el presidente está teniendo la presión de Macri, que leo el diario La Nación. Macri enumeró en su discurso medidas que consideraba pendientes y habló específicamente de la hidrovía. Al ordenamiento Macri hay que sumarle la regulación en infraestructura para que el crecimiento sea imparable. Licitar muchas cosas, empezando por la hidrovía, que ya debería estar adjudicada. Pero atención, hablan todos de la hidrovía troncal, y ahí tenemos unas imágenes de lo que es la hidrovía troncal. Por eso yo trato desde el programa de alertar al gobierno, porque dicen que por un lado navieras presionan por obras de mantenimiento de la hidrovía, pero ahí se entienden la hidrovía troncal, y fuerza hacen este tema Brasil, que está entrando fuertemente en la navegación fluvial. Tal es así que compró una empresa paraguaya y tiene en construcción varias unidades de barcazas y demás para sacar del motún el mineral de hierro. Bien, eso por un lado. El servicio, el boletín, 5 días después de las declaraciones de Macri, el gobierno, sigo leyendo, publicó el decreto 699 que declara servicio público las actividades de dragado, redragado, balizamiento, mantenimiento, señalización y control todo lo vinculado con la hidrovía, las vías navegables de jurisdicción nacional, y también por ahí se habla un poco de los puertos también. Ahora, atención, dicen que el gobierno de Milei va a conversar con las provincias sobre este tema. Si no conversa primero, hay que demandar a la nación que tenga en cuenta también el Alto Paraná, reitero, de confluencia hasta la represa, porque la represa, por ejemplo, permite que Posadas tenga 9,91 metros, 9,91 metros de agua en este momento, cuando Ituzaingó tiene 0,45. Claro, la represa y todas las represas que tiene Brasil, la represa de Capanema, por ejemplo, le da 9,48 metros, la represa de Itaipú de Brasil, 50 metros de profundidad. Es decir, que las represas de Brasil y también nosotros de acá se hacen con el propósito de que sean hidroeléctricas, es decir, producción de energía eléctrica. Ahora, hay que ocuparse, habría que tener ya que tanto interés tiene, y felicitamos al gobernador cuando se refiere a la navegación, y en la reunión que hubo en Villocampo, de trasladar, digamos, toda la mercadería por el río Paraná, digamos, es importante el trazado de la hidrovía, pero no hay que dejar de lado que somos la única provincia que está con poca agua entre confluencia y Ituzaingó.
y eso no se incluye en las, digamos, en las conversaciones. Bien, hemos estado con el doctor Jorge Simonetti analizando en profundidad algunos temas que hacen a la realidad de la política nacional. Bien, será hasta nuestro próximo programa. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes.